Los próximos 5 años pueden convertirse en la frontera silenciosa que separe a quienes ganan tranquilidad financiera de quienes seguirán corriendo sin llegar nunca a ningún sitio. Y lo más incómodo de aceptar es que esa diferencia no dependerá, como tantas veces nos han hecho creer, de quién trabaja más horas, de quién se esfuerza más o de quién logra una pequeña subida de sueldo. Dependerá sobre todo de qué posee cada persona mientras el mundo cambia a su alrededor. Porque cuando la inflación aprieta, cuando el coste de la vida sube, cuando la vivienda, la alimentación y la energía se comen cada vez más parte del presupuesto, el salario por sí solo deja de ser un refugio sólido y empieza a parecer una cinta de correr que nunca se detiene. Puedes avanzar, sí, pero casi siempre con la sensación de que el suelo se mueve más deprisa que tú. Ahí es donde aparece la verdad, que transforma por completo la mirada sobre el dinero. No basta con ganar, hay que llegar a poseer cosas que trabajen contigo, e incluso por ti, mientras duermes, descansas o simplemente sigues con tu vida. La brecha real de los próximos años no se abrirá entre ricos y pobres en el sentido clásico, sino entre personas que acumulan activos y personas que siguen dependiendo únicamente de su capacidad de presentarse cada mañana a trabajar. Un activo bien elegido puede crecer, pagar rentas, repartir dividendos, proteger frente a la devaluación o darte margen en momentos difíciles. En cambio, un sueldo, por digno que sea, tiene una fragilidad que casi nunca se dice en voz alta. Desaparece justo cuando tú dejas de producirlo. Esa es la gran vulnerabilidad que tantas personas descubren demasiado tarde, especialmente a partir de los 40, 50 o 60 años, cuando empiezan a notar que las reglas con las que crecieron ya no encajan con la realidad de hoy. El problema no es solo económico, también es emocional. Porque vivir dependiendo únicamente del próximo ingreso mensual genera una sensación constante de provisionalidad, como si toda tu estabilidad pudiera tambalearse con una mala racha, una enfermedad, una crisis o simplemente con el paso del tiempo. Por eso este momento exige un cambio mental profundo. Hay que dejar de mirar el patrimonio como algo reservado para unos pocos y empezar a entenderlo como una construcción gradual, hecha de decisiones pequeñas pero estratégicas. Poseer activos no significa necesariamente comprar mansiones o mover grandes sumas. Muchas veces empieza con algo mucho más sencillo: una cartera indexada, una cuenta bien estructurada, una vivienda bien elegida, un negocio paralelo, una habilidad que te permita cobrar mejor o un colchón en una moneda más fuerte. Lo importante no es el brillo de la decisión, sino su capacidad de seguir produciendo valor en silencio. Porque mientras la mayoría seguirá discutiendo sobre precios, crisis y miedo, quien haya aprendido a poseer en lugar de solo consumir estará construyendo una ventaja que no se ve de un día para otro, pero que en 5 años puede cambiarlo todo. Y esa es la idea que más pesa. El futuro financiero no se decidirá tanto por cuánto entras hoy en tu cuenta, sino por cuánto de ese esfuerzo consigues convertir en algo que siga trabajando mañana. La gran fractura económica de nuestro tiempo ya no se entiende solo mirando quién cobra más y quién cobra menos a final de mes. La línea que de verdad separa unas vidas de otras es mucho más silenciosa y al mismo tiempo, mucho más profunda, la que divide a quienes son dueños de activos y a quienes, sin darse cuenta, le están alquilando su vida a otros. Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando toda tu energía se consume en pagar cosas que se vacían, se desgastan o pierden valor mientras tú sigues llamándolas progreso. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, que gana valor con el tiempo o que logra ambas cosas a la vez. Un pasivo hace lo contrario, te exige dinero, atención y esfuerzo de manera constante, y muchas veces te deja solo la ilusión de haber avanzado. Ahí está la trampa en la que cae tanta gente sensata, trabajadora y responsable. Se esfuerza durante años, mejora su salario, cambia de coche, amplía gastos, sube el nivel de vida y, sin embargo, no construye una base real que la vuelva más libre. Lo que construye, en muchos casos, es una estructura de obligaciones cada vez más pesada. Esa es la diferencia entre poseer y simplemente sostener. Quien posee activos empieza, poco a poco, a crear una segunda capa de ingresos, de seguridad y de crecimiento que no depende por completo de su presencia física, de su horario o de su próxima nómina. Quien no los posee vive atrapado en un circuito mucho más frágil. Trabaja, cobra, paga, repite. Y cuanto más sube el coste de la vida, más evidente se vuelve el problema. No porque falte disciplina, sino porque el sistema está lleno de productos que te hacen sentir que compras bienestar cuando en realidad compras cargas. Un coche nuevo que se deprecia desde el primer día, una vivienda sobredimensionada que te obliga a vivir atado durante décadas, una financiación cómoda que parece pequeña mes a mes pero que erosiona tu margen vital año tras año. Todo eso consume recursos de forma constante. Todo eso estrecha tu libertad sin que siempre lo notes a tiempo. Lo más duro es que esta dinámica no suele vivirse como un error evidente. Al contrario, muchas veces viene envuelta en apariencia de éxito, de estabilidad o de normalidad social. Por eso resulta tan importante cambiar la pregunta. En lugar de preguntarte solo cuánto ganas, conviene preguntarte qué posees que pueda seguir ayudándote dentro de 5, 10 o 20 años. Porque la riqueza de verdad no empieza cuando ganas más, sino cuando una parte de lo que ganas deja de desaparecer y se convierte en algo que trabaja contigo. Y ahí es donde cambia por completo la relación con el dinero.
Dejas de ver la vida como una carrera para llegar al siguiente cobro y empiezas a construir una estructura que te defiende, te acompaña y te da margen. En el fondo, eso es poseer de verdad, no vivir alquilando tu tiempo para pagar obligaciones ajenas, sino levantar poco a poco algo que haga que tu esfuerzo no muera cada mes, sino que permanezca, crezca y te devuelva parte de la vida que has invertido en conseguirlo. El sueldo, por sí solo, no basta para construir riqueza duradera, y esta es una de las verdades más incómodas que muchas personas descubren demasiado tarde. Durante años nos enseñaron a pensar que un buen salario era sinónimo de seguridad, de estabilidad e incluso de éxito. Y en cierto sentido, lo es. Un sueldo ordena la vida, permite pagar facturas, llenar la nevera, sostener a la familia y mantener cierta tranquilidad en el corto plazo. Pero tiene un problema profundo del que casi nadie habla con la claridad necesaria. Depende completamente de que tú sigas estando presente, rindiendo, cumpliendo horarios y manteniendo tu capacidad de trabajar. En el mismo instante en que dejas de acudir a tu empleo, el sueldo desaparece. No sigue produciendo por ti, no se multiplica por sí solo, no te protege mientras descansas ni te acompaña cuando envejeces. Esa fragilidad lo convierte en una base insuficiente si lo que buscas no es solo llegar a fin de mes, sino levantar un patrimonio que resista el paso del tiempo. Por eso resulta tan provocadora, pero también tan útil, la idea de que el sueldo puede ser el peor activo si lo conviertes en el centro absoluto de tu vida financiera. No porque ganar dinero trabajando sea malo, sino porque confiar exclusivamente en ello te obliga a vivir siempre desde la dependencia del próximo ingreso. Es una seguridad prestada, condicionada, revocable. Mientras tanto, un activo bien elegido, una cartera de fondos, una vivienda rentable comprada con cabeza, una empresa sólida que reparte dividendos, una habilidad que te permite facturar mejor, un negocio pequeño que sigue generando ingresos tiene otra lógica. Puedes seguir creando valor aunque ese día no te levantes a las 6, aunque te tomes vacaciones, aunque cambies de ritmo o aunque llegue una etapa de menor energía. Ahí está la diferencia verdadera entre ganar dinero y construir riqueza. Lo primero exige tu presencia constante, lo segundo empieza a liberarte poco a poco de esa obligación total. El gran error de muchísima gente no es trabajar mucho, sino no transformar una parte de ese esfuerzo en algo que permanezca. Se acostumbran a vivir en un ciclo donde entra dinero, sale dinero y apenas queda estructura detrás. Una nómina razonable puede dar sensación de control, pero si cada euro se consume en gastos corrientes, deudas, consumo o compromisos que no dejan nada sólido, al cabo de los años descubres que has corrido muchísimo para seguir prácticamente en el mismo sitio. Y ahí es donde esta idea se vuelve decisiva, sobre todo a partir de cierta edad. Porque cuando uno supera los 40 o los 50, el tiempo empieza a importar de otra manera. Ya no se trata solo de cuánto puedes producir, sino de cuánto de lo que ya has producido has conseguido convertir en algo que siga trabajando contigo. Esa es la transición mental que lo cambia todo, dejar de ver el sueldo como destino final y empezar a verlo como materia prima, como el primer paso, no como la meta, porque la riqueza de verdad no nace de cobrar más indefinidamente, sino de usar parte de lo que cobras para comprar tiempo futuro, libertad futura y estabilidad futura. Y eso solo lo consiguen los activos. No todos los activos son iguales, y entender eso puede marcar una diferencia enorme entre moverse con inteligencia o quedarse atrapado en ideas que ya no encajan con la realidad. Durante mucho tiempo, muchas personas crecieron con un manual financiero bastante simple: trabajar de forma estable, ahorrar en el banco, comprar una vivienda en cuanto fuera posible, confiar en que la inflación no haría demasiado daño y pensar que el futuro se parecería bastante al pasado. Ese mundo, en buena medida, ha cambiado. Las reglas ya no son las mismas. Las tasas de interés se han movido de forma radical, la inflación ha recuperado una agresividad que mucha gente no había vivido de verdad en décadas, la tecnología ha alterado la velocidad a la que cambian los negocios y la economía global se reorganiza a una velocidad que descoloca incluso a quienes antes se sentían seguros. Por eso invertir hoy con una mentalidad de hace 40 años puede ser un error muy caro, aunque esa mentalidad todavía suene prudente y familiar. Lo incómodo es que muchas decisiones que antes parecían razonables hoy pueden resultar insuficientes o incluso contraproducentes. Guardar dinero sin más en una cuenta que apenas remunera, confiar ciegamente en una pensión futura, asumir que cualquier vivienda comprada será automáticamente una gran inversión, o pensar que la seguridad consiste solo en no moverse ya no responde al entorno actual. No porque esos hábitos fueran absurdos en otro tiempo, sino porque el contexto ha cambiado demasiado. Cuando la inflación erosiona el poder adquisitivo más deprisa de lo que crece el ahorro, cuando la tecnología concentra valor en sectores muy concretos, cuando los mercados globales premian la escala, la innovación y la eficiencia, y cuando los costes de vida se disparan en muchas ciudades, el tipo de activo que eliges importa más que nunca. No basta con poseer algo.
Hay que entender qué puede defenderte, qué puede crecer, qué puede generar ingresos y qué está adaptado al mundo real en el que vives ahora. Ese es uno de los grandes errores que cometen muchas personas a partir de los 40 o 50 años. Intentar jugar la partida económica de 2025 con el mapa mental de 1985. Se apoyan en fórmulas heredadas, en consejos que funcionaron para sus padres o en creencias que nacieron en un entorno completamente distinto. Pero el dinero ya no circula igual, los riesgos no son los mismos y las oportunidades tampoco. Hoy, por ejemplo, la digitalización permite acceder a mercados globales desde España con mucha más facilidad que antes. La inteligencia artificial puede concentrar enormes beneficios en unas pocas compañías, las monedas locales pueden perder fuerza frente al dólar en determinados momentos, y ciertos activos aburridos pueden volverse sorprendentemente valiosos cuando cambian los tipos de interés o aumenta la incertidumbre. Todo eso obliga a pensar de manera más flexible y menos nostálgica. La enseñanza profunda es esta: no hay que enamorarse de los activos por tradición, sino entenderlos por función. Un buen activo hoy es el que encaja con el presente y con el futuro probable, no el que simplemente suena respetable porque funcionó en otra época. Eso exige una mente más despierta, menos automática y más dispuesta a revisar viejas certezas. Porque construir patrimonio en el mundo actual no consiste en repetir fórmulas antiguas con fe ciega, sino en reconocer que el escenario cambió y que, si tú no cambias con él, el coste no será solo financiero, será también el de llegar tarde a una nueva realidad que ya está en marcha. Los fondos indexados globales en dólares aparecen hoy como uno de los activos más potentes para construir patrimonio, no porque prometan riqueza rápida ni porque tengan algo espectacular desde fuera, sino precisamente porque combinan tres fuerzas que juntas son dificilísimas de derrotar: diversificación, simplicidad y tiempo. Esa mezcla, que a primera vista puede parecer demasiado sobria para llamar la atención, es la que ha permitido a muchísimas personas participar del crecimiento de las empresas más grandes y rentables del mundo sin necesidad de convertirse en expertas, sin vivir pegadas a una pantalla y sin jugar a adivinar cuál será la próxima acción estrella. Ahí está su verdadera grandeza. Cuando compras un fondo indexado global, referenciado a grandes índices en dólares, no estás apostando a una sola compañía, ni a una moda pasajera. Estás comprando una pequeña parte de cientos de negocios enormes, sólidos y con capacidad de adaptarse al cambio. Empresas que venden en todo el planeta, que innovan, que generan beneficios incluso en entornos difíciles y que, con el paso de los años, han sido capaces de seguir avanzando mientras muchas personas se quedaban paralizadas por el miedo o la confusión. Y eso cambia por completo la lógica del ahorro. Dejas de depender solo de lo que tú puedes producir con tus horas y empiezas a participar de lo que producen algunas de las estructuras empresariales más potentes del mundo. Lo más interesante es que esta herramienta resulta especialmente valiosa para quien vive en España y quiere construir patrimonio con una lógica realista. Porque no exige ser un genio de las finanzas, ni tener un patrimonio enorme de partida, ni dedicar las tardes a leer balances empresariales. Exige algo mucho más difícil y, al mismo tiempo, mucho más accesible: constancia. Esa es la parte que muchos subestiman. Un fondo indexado no impresiona como una vivienda que puedes visitar, ni como un negocio del que puedes hablar con orgullo en una comida familiar, ni como una inversión exclusiva que te haga sentir más listo que los demás. De hecho, durante bastante tiempo puede parecer incluso aburrido. El dinero sube poco, baja algo, luego vuelve a subir. No hay épica, no hay historias espectaculares, no hay la sensación inmediata de estar ganando una gran partida. Pero bajo esa apariencia silenciosa ocurre algo extraordinario. El interés compuesto empieza a trabajar. Y trabaja de una manera casi invisible al principio, como una corriente lenta que apenas se percibe. Sin embargo, cuando pasan los años, esa corriente se convierte en una fuerza enorme. Cada rendimiento genera nuevos rendimientos, y esos a su vez vuelven a crecer, creando una espiral que ya no depende solo de tus aportaciones, sino de la propia capacidad del capital para expandirse. Esa es una de las razones por las que los fondos indexados globales en dólares tienen tanta fuerza en el momento actual. El mundo atraviesa una etapa en la que la inteligencia artificial, la automatización, la digitalización y la reorganización de la economía mundial están concentrando muchísimo valor en las empresas más grandes, más eficientes y mejor posicionadas. Eso puede incomodar, pero también abre una oportunidad clara para el inversor corriente. En lugar de intentar adivinar quién será el ganador exacto, puedes colocarte dentro del conjunto de compañías que, con mucha probabilidad, seguirán capturando una parte relevante del crecimiento global. Desde España, esto tiene aún más sentido si se piensa con perspectiva, porque invertir en fondos indexados globales no es solo una forma de crecer, también es una manera de salir del encierro mental de mirar únicamente la economía local. Te permite diversificar geográficamente, participar en sectores punteros y tener una exposición mucho más amplia que la que conseguirías si limitaras tu patrimonio a lo que ocurre dentro de tu ciudad, tu empleo o incluso tu país. Y en un mundo incierto, esa amplitud vale muchísimo. Además, hay una dimensión psicológica muy poderosa que conviene subrayar.
Los fondos indexados, bien entendidos, no solo son una herramienta financiera, son una forma de disciplinar la mente. Obligan a renunciar a la necesidad de tener siempre razón, a dejar de perseguir atajos y a aceptar que la riqueza sólida raras veces se construye desde el ruido. Quien invierte de esta manera aprende poco a poco una lección profunda. No hace falta acertar constantemente para avanzar. Basta con colocarse en una estructura robusta y dejar que el tiempo haga su trabajo. Eso libera muchísimo. Libera de la ansiedad de tener que elegir la mejor empresa, del agotamiento de seguir cada noticia y de la tentación constante de mover el dinero por impulsos. Y para muchas personas adultas, especialmente a partir de los 40, esa paz tiene un valor enorme, porque ya no se trata solo de ganar más, sino de construir de una forma que pueda sostener emocionalmente durante años. Por eso estos fondos se presentan como uno de los activos más potentes para construir patrimonio, porque convierten una idea muy simple en una fuerza transformadora. Participar del crecimiento de grandes empresas, repartir el riesgo entre muchas de ellas, mantener costes bajos y dar tiempo al interés compuesto para que haga lo que mejor sabe hacer. No prometen milagros, pero sí ofrecen algo mucho más serio, una vía realista, escalable y profundamente eficaz para que el esfuerzo de hoy no se consuma por completo en el presente, sino que se convierta en un patrimonio que madure contigo. Y ahí está su belleza. No necesitan llamar la atención para ser poderosos. Trabajan en silencio, avanzan despacio al principio y cuando muchos ya se habrían cansado, empiezan a mostrar por qué la paciencia bien colocada puede llegar mucho más lejos que el entusiasmo mal dirigido. Las acciones que pagan dividendos tienen un valor especial cuando una persona entra en una etapa de mayor madurez financiera, porque responden a una necesidad que se vuelve cada vez más importante con los años. Dejar de depender únicamente del trabajo activo para empezar a recibir ingresos que lleguen aunque tú no estés produciendo cada hora del día. Esa es la gran diferencia. Cuando eres más joven, el dividendo puede parecer algo pequeño, casi secundario, una cantidad modesta que entra en la cuenta y que no impresiona demasiado. Pero precisamente ahí está su fuerza silenciosa. Durante los primeros años, esos pagos pueden reinvertirse y ponerse a trabajar de nuevo, comprando más acciones, generando a su vez nuevos dividendos y ampliando poco a poco una base que crece sin hacer ruido. Es un mecanismo que no suele llamar la atención en una conversación informal, porque no tiene el brillo de una operación especulativa ni la emoción de una gran revalorización repentina. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa discreción se convierte en una ventaja enorme. Lo que al principio parecía una cantidad pequeña empieza a transformarse en una corriente periódica de dinero cada vez más sólida. Y ahí es donde este tipo de activo cobra un sentido especial para quienes ya están pensando en la jubilación o en una vida financiera más estable a partir de los 50 o 60 años. Porque el dividendo no solo representa crecimiento, también representa ritmo. Aporta una sensación distinta a la del patrimonio que solo sube o baja en pantalla. Aquí hay empresas reales, consolidadas, que reparten una parte de sus beneficios de forma constante y que, si han sido elegidas con criterio, pueden sostener esa política durante años. Eso tiene un valor psicológico muy potente. No se trata solo de que el capital pueda apreciarse, sino de que empieza a comportarse como una fuente de ingresos complementaria. Y para muchas personas esa transición es profundamente importante, pasar de ver la inversión solo como algo lejano, abstracto o pensado para algún día, a verla como un apoyo real que empieza a enviar dinero de forma periódica. En ese momento, la cartera deja de parecer un simple número acumulado y empieza a sentirse como una estructura que acompaña. Además, las acciones con dividendos suelen encajar muy bien con una mentalidad más serena y menos impulsiva. No obligan a perseguir modas, ni a adivinar cuál será la próxima empresa explosiva, ni a vivir pendiente de cada giro del mercado. Su lógica es distinta. Se apoyan en negocios robustos, capaces de generar caja de forma recurrente, con ventaja competitiva, disciplina financiera y voluntad de premiar al accionista con el tiempo. Esa combinación no garantiza perfección, por supuesto, pero sí introduce una cualidad muy valiosa, previsibilidad relativa dentro de un mundo económico lleno de ruido. Para alguien que ya no busca adrenalina financiera, sino estabilidad, calidad y una base de ingresos razonablemente fiable, eso pesa mucho. De hecho, en etapas de madurez, muchas personas ya no necesitan únicamente maximizar crecimiento, también necesitan construir tranquilidad. Y ahí es donde los dividendos pueden cumplir un papel muy poderoso. La belleza de esta estrategia está en que funciona en dos tiempos. Primero, en silencio, mientras reinviertes y dejas que el efecto compuesto haga su trabajo sin prisa. Después, cuando tu vida cambia y empiezas a valorar más la seguridad de un flujo periódico, ese mismo activo puede ayudarte a cubrir gastos, complementar una pensión o simplemente darte más margen para vivir con menos presión. En otras palabras, acompaña distintas fases de la vida sin perder sentido. Y esa versatilidad la convierte en una herramienta especialmente valiosa. No es una fórmula mágica ni un atajo, pero sí una manera muy inteligente de unir crecimiento e ingreso dentro de una misma estrategia. Por eso las acciones con dividendos no destacan por hacer ruido, sino por algo mucho más importante, por seguir aportando valor cuando lo que más necesitas ya no es emoción, sino constancia,
estabilidad y la tranquilidad de saber que una parte de tu dinero por fin ha aprendido a trabajar contigo. Los bienes raíces de alquiler siguen siendo un activo profundamente relevante porque reúnen algo que muy pocas inversiones consiguen ofrecer al mismo tiempo: flujo de ingresos, posibilidad de revalorización y reducción progresiva de la deuda si la compra se hace con financiación. Esa triple fuerza explica por qué tanta gente sigue mirando la vivienda en alquiler como una vía seria para construir patrimonio. No se trata solo de tener un inmueble, se trata de poseer un activo que, bien elegido, puede pagarte una renta mensual, subir de valor con el paso de los años y, además, ir aumentando tu parte de propiedad cada vez que la hipoteca se reduce. Esa combinación tiene un atractivo enorme, sobre todo en una época en la que el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil en muchas ciudades de España y del mundo hispano. Cuando los alquileres suben más rápido que los salarios y la oferta de vivienda sigue tensionada, el propietario de un activo bien ubicado no solo ve entrar una renta, sino que se beneficia de una tendencia estructural que puede jugar a su favor durante años. Ahí está una de las razones por las que el inmobiliario conserva tanta fuerza. No es un activo que dependa únicamente de una promesa futura, sino que puede darte rendimiento por varias vías a la vez. Ahora bien, esa relevancia no debería confundirse con romanticismo. El ladrillo sigue siendo potente, sí, pero no porque sea mágico, sino porque en determinados contextos económicos mantiene una lógica muy robusta. Una vivienda de alquiler comprada con criterio puede comportarse como un pequeño motor financiero. Cada mensualidad del inquilino ayuda a cubrir la cuota, una parte de esa cuota amortiza deuda y, si el mercado acompaña, el valor del inmueble puede aumentar con el tiempo. En un horizonte de 5, 10 o 15 años, esa acumulación puede ser muy significativa. Y además hay un componente psicológico que no conviene despreciar. Para muchas personas, un inmueble se siente real, sólido, comprensible. Se puede ver, tocar, visitar. No es un número abstracto en una pantalla. Esa tangibilidad da seguridad, especialmente a quienes valoran más lo concreto que lo financiero. Sin embargo, precisamente porque la vivienda parece tan evidente, mucha gente olvida que también exige cabeza fría. Hay impuestos, mantenimiento, seguros, periodos sin inquilino, reformas, comunidad y el riesgo de gestionar mal la operación. Por eso el inmobiliario sigue siendo relevante, pero no como mito automático, sino como activo que recompensa a quien lo entiende de verdad. Y aquí es donde los vehículos inmobiliarios como la SOCIMI, los REIT y estructuras similares abren una puerta especialmente interesante, sobre todo para quien quiere exposición al sector sin convertirse en casero. Esa es una ventaja enorme que cada vez más personas empiezan a valorar, porque ser dueño de inmuebles puede sonar muy bien hasta que aparecen las llamadas fuera de hora, las averías, los cambios de inquilino, la gestión documental, las reformas o la falta de liquidez. En cambio, a través de una SOCIMI o un REIT, puedes participar en el negocio inmobiliario de una forma mucho más ligera. En lugar de comprar un solo piso y concentrar en él una gran parte de tu patrimonio, compras una pequeña parte de una estructura que posee múltiples activos: oficinas, centros logísticos, residencias, centros de datos, locales comerciales o viviendas en alquiler. Eso cambia por completo el perfil de la inversión. Sigues teniendo exposición al mundo inmobiliario, sigues participando en las rentas y en la posible apreciación de los activos, pero sin cargar tú con la fontanería, las visitas, las reparaciones ni el desgaste operativo. Para muchas personas adultas, especialmente a partir de cierta edad, esa diferencia vale oro. Lo más interesante de estos vehículos es que conservan parte de la esencia del inmobiliario tradicional, pero la transforman en algo más flexible y accesible. Te permiten cobrar dividendos vinculados a los ingresos por alquiler, diversificar entre muchos inmuebles, en vez de depender de uno solo, y entrar con cantidades mucho más pequeñas de lo que costaría comprar una vivienda directamente. Eso democratiza una parte del acceso al sector y reduce algunas de sus desventajas más pesadas. Ya no hace falta esperar a tener una gran entrada, firmar una hipoteca o asumir toda la complejidad de la gestión para beneficiarte del negocio inmobiliario. Puedes hacerlo desde una cartera, con más liquidez y con un riesgo mejor repartido. Y en el contexto actual, esto resulta especialmente valioso. Porque no solo hablamos de pisos u oficinas tradicionales, hoy muchos de estos vehículos poseen activos ligados a tendencias muy potentes, como naves logísticas, infraestructuras digitales o centros de datos, que están cobrando un papel central en la economía moderna. Es decir, el inmobiliario ya no es solo ladrillo residencial, también puede ser infraestructura crítica del nuevo mundo económico. Por eso, cuando se afirma que los bienes raíces de alquiler y los vehículos inmobiliarios siguen siendo relevantes, no se está repitiendo un tópico viejo, sino describiendo una realidad que ha evolucionado. La vivienda en alquiler continúa teniendo sentido para quien está dispuesto a asumir gestión y liquidez y una mirada empresarial del activo, pero los fondos y sociedades inmobiliarias aportan una alternativa muy valiosa para quien quiere capturar parte de ese potencial sin convertir su vida en una extensión del inmueble. En el fondo, la gran lección es esta: el inmobiliario sigue siendo potente no solo por lo que puede darte,
sino por la variedad de formas en que hoy puedes poseer. Puedes hacerlo de forma directa, asumiendo todo el trabajo y toda la recompensa, o de forma indirecta, aceptando menos control pero ganando en comodidad, liquidez y diversificación. Y esa flexibilidad lo mantiene vivo, actual y útil. No como una reliquia del pasado, sino como una familia de activos capaz de adaptarse a distintas etapas de la vida, distintos patrimonios y distintas formas de entender la libertad financiera. Hablar de patrimonio sin hablar de protección es una forma muy peligrosa de entender el dinero. Durante años se ha repetido la idea de que lo importante es crecer, rentabilizar, multiplicar y aprovechar cada oportunidad, como si toda estrategia financiera debiera girar únicamente en torno a ganar más. Pero la realidad, especialmente a partir de cierta edad, es mucho más compleja. No basta con construir, también hay que defender lo construido. De poco sirve levantar una cartera de inversiones si una crisis de divisa, una mala racha inflacionista, un problema de salud, una caída brusca del mercado o una subida imprevista del coste de la vida pueden obligarte a vender en mal momento, a asumir pérdidas o a vivir con una ansiedad constante. Por eso la protección del patrimonio no es una idea secundaria ni una postura demasiado conservadora. Es una parte esencial de cualquier estrategia seria. En realidad, muchas personas no fracasan por no haber elegido activos de crecimiento, sino por no haber reforzado su base con activos que les den estabilidad cuando el entorno se vuelva más hostil. Ahí es donde encajan herramientas que a veces parecen menos atractivas a primera vista, pero que cumplen una función silenciosa y decisiva. Los bonos en dólares, por ejemplo, pueden no despertar la emoción de una gran acción tecnológica, pero ofrecen algo que en determinados momentos vale muchísimo. Ingresos relativamente previsibles en una moneda fuerte y una defensa razonable frente a la devaluación de monedas más frágiles. Para alguien que vive en España, pensar en esta lógica no significa renunciar a crecer, sino reconocer que una parte del patrimonio puede necesitar menos épica y más resistencia. Lo mismo ocurre con las cuentas remuneradas o con el efectivo bien colocado. Durante mucho tiempo se despreciaron por parecer aburridos, pero cuando los tipos de interés cambian y el contexto se vuelve más incierto, el dinero líquido y bien protegido deja de ser un simple aparcamiento y se convierte en una herramienta de flexibilidad, seguridad y oportunidad. No todo euro tiene que estar peleando por el máximo rendimiento posible. Una parte debe estar lista para darte margen, para evitar ventas forzadas y para permitirte actuar cuando aparezca una buena ocasión. El oro entra en esta misma lógica, aunque desde un lugar distinto. No se trata de verlo como una promesa de riqueza rápida ni como una apuesta dramática contra el fin del sistema, sino como una cobertura histórica frente a escenarios monetarios complicados. Su valor no está tanto en brillar durante los años tranquitamus como en responder cuando la confianza se deteriora, cuando la inflación se acelera o cuando los inversores buscan refugio. Precisamente por eso una pequeña posición en metales preciosos puede tener sentido dentro de una cartera equilibrada, no porque vaya a liderar siempre la rentabilidad, sino porque puede amortiguar daños cuando otras piezas sufren más. Esa es la clave de la protección patrimonial. No todo activo tiene que destacar al mismo tiempo. Algunos están para avanzar y otros están para sostener. La vivienda habitual totalmente pagada también entra de lleno en esta categoría defensiva, y probablemente de una forma mucho más poderosa de lo que muchos imaginan. En España, donde el coste de la vivienda pesa enormemente sobre la economía familiar, llegar a la jubilación sin hipoteca ni alquiler cambia por completo el mapa financiero. No es simplemente una cuestión de tranquilidad psicológica, que ya sería muchísimo, es una diferencia estructural en el nivel de gasto fijo que tendrás que soportar. Una casa pagada reduce de manera drástica la vulnerabilidad frente a subidas de alquiler, tensiones del mercado inmobiliario o pérdida de capacidad adquisitiva. Tus costes de vivienda se reducen a mantenimiento, impuestos y suministros, y eso libera recursos para invertir, vivir mejor o simplemente respirar sin tanto miedo. En una etapa de la vida en la que los ingresos suelen volverse más rígidos, tener resuelto el gran gasto mensual puede equivaler a poseer uno de los activos defensivos más potentes de todos. Y luego está el efectivo en dólares, que mucha gente mira con desprecio porque cree que no hace nada, pero esa visión suele ser demasiado simplista. El efectivo no siempre está para rendir, a veces está para esperar, y esperar bien puede ser una forma muy inteligente de proteger y de preparar el patrimonio. Tener liquidez en una moneda fuerte significa conservar capacidad de maniobra cuando otros se ven obligados a vender. Significa poder soportar emergencias, aprovechar caídas, cubrir necesidades sin destruir otras inversiones y protegerte ante episodios de inestabilidad monetaria. Esa función puede parecer poco heroica, pero en la práctica separa a quien toma decisiones con libertad de quien actúa bajo presión. El dinero líquido, bien situado y bien pensado, no es cobardía financiera, es preparación. La gran enseñanza de todo esto es que una estrategia patrimonial madura no se construye solo con ambición de crecimiento, sino también con estructuras de defensa. Hay etapas de la vida en las que lo más importante no es exprimir hasta la última décima de rentabilidad, sino dormir tranquilo, mantener capacidad de reacción y evitar que una mala racha borre años de esfuerzo. Bonos en dólares, cuentas remuneradas,
oro, vivienda propia pagada y una posición razonable de liquidez forman parte de esa arquitectura silenciosa que no siempre brilla, pero que sostiene. Y eso es exactamente lo que mucha gente descubre demasiado tarde, que crecer es importante, sí, pero conservar, proteger y llegar entero también lo es. Porque el patrimonio de verdad no es solo el que más sube en los años buenos, sino el que te permite seguir en pie cuando los años malos llaman a la puerta. Los pequeños negocios, la propiedad intelectual y las habilidades personales son, probablemente, algunos de los activos más infravalorados y al mismo tiempo más poderosos que una persona puede construir, sobre todo cuando ya ha superado cierta edad y empieza a darse cuenta de que no todo el patrimonio tiene por qué venir de la bolsa, de un inmueble o de una gran herencia. Hay algo profundamente transformador en esta idea. No todo activo se compra fuera de ti. Algunos de los más rentables nacen precisamente de lo que ya sabes, de lo que ya has vivido y de lo que ya eres capaz de hacer mejor que la media. Y eso cambia por completo la conversación sobre el dinero. Porque, de pronto, construir riqueza deja de parecer un juego reservado para quienes tienen grandes sumas, y empieza a parecerse más a una estrategia inteligente de aprovechar capacidades reales, experiencia acumulada y nichos concretos que el mercado sí está dispuesto a pagar. Un pequeño negocio paralelo, por modesto que parezca, puede convertirse con el tiempo en una fuente de ingresos constante, flexible y escalable. No hace falta imaginar una empresa gigantesca ni un proyecto épico. A veces basta con una consultoría especializada, una tienda online bien enfocada, clases particulares, servicios profesionales, asesoría, redacción, gestión, diseño o cualquier habilidad concreta que resuelva un problema real a personas reales. Y esa es la gran ventaja de este tipo de activo, no depende tanto de tener capital inicial como de saber convertir conocimiento o capacidad en valor económico. De hecho, una de las ideas más poderosas del mundo actual es que el coste de poner en marcha algo útil se ha reducido muchísimo. Hoy, en España, una persona con criterio, experiencia y una buena ejecución puede lanzar un pequeño servicio, un negocio digital o una actividad complementaria, con muchísimo menos dinero, del que habría necesitado hace 15 o 20 años. La tecnología ha abaratado herramientas, automatizado tareas y multiplicado el alcance de cualquiera que sepa comunicar, vender o enseñar algo valioso. Eso no significa que sea fácil, pero sí significa que es más accesible. Y ahí está una de las oportunidades más interesantes para adultos que no quieren depender únicamente de su sueldo o de una pensión futura, construir una segunda vía de ingresos que, con el tiempo, se convierta en un verdadero activo. Un negocio paralelo de 500, 800 o 1000 euros al mes puede parecer pequeño cuando se mira con prisas, pero si lo observas con mentalidad patrimonial, entiendes enseguida su fuerza. Esa cantidad, bien gestionada, puede equivaler a una porción muy valiosa de ingresos adicionales sin necesidad de vender más horas al mismo precio de siempre. Y además tiene algo que un salario no suele darte: margen. Margen para invertir más, para ahorrar mejor, para no ahogarte cuando suben los gastos o para tomar decisiones con menos miedo. La propiedad intelectual lleva esta lógica un paso más allá, y, en muchos casos, la vuelve todavía más poderosa. Porque cuando una persona convierte su conocimiento en un curso, un libro, una guía, una plantilla, una suscripción, un producto digital, una fotografía vendible, una formación especializada o cualquier contenido útil que pueda distribuirse muchas veces, ocurre algo extraordinario: el esfuerzo deja de estar ligado uno a uno al ingreso. Esa ruptura es decisiva. Durante décadas, la mayoría de la gente solo conoció una forma de ganar dinero: cambiar tiempo por dinero. Pero la propiedad intelectual abre otra puerta mucho más interesante. Permite trabajar una vez y cobrar muchas veces. Permite que una experiencia acumulada durante años se empaquete en algo que puede seguir vendiéndose mientras tú duermes, viajas o te dedicas a otras cosas. Y en un entorno digital, además, esa capacidad tiene una escala que generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar. Un curso útil puede venderse a personas de distintas ciudades o países. Un libro puede seguir generando regalías durante años. Un producto digital bien hecho puede descargarse cientos o miles de veces sin exigir el mismo esfuerzo repetido en cada venta. Esa es la magia real de la propiedad intelectual. No solo genera ingresos, también desacopla parcialmente tu vida del reloj. Pero quizá el activo más potente de todos en este grupo sea el más cercano, y al mismo tiempo, el que más se subestima: tus habilidades personales. Porque una habilidad bien elegida no solo te permite ganar más hoy, también aumenta el valor de todo lo demás que puedas construir mañana. Aprender a vender mejor, a comunicar con claridad, a negociar, a enseñar, a escribir, a usar herramientas digitales, a gestionar proyectos, a hablar otro idioma o a trabajar con clientes de fuera puede multiplicar ingresos durante años. Y esa rentabilidad es difícil de igualar. No hablamos solo de una mejora profesional, sino de una palanca económica de enorme fuerza. Una certificación, una especialización o una habilidad concreta puede cambiar el rango de ingresos de una persona de forma mucho más rápida que muchas inversiones tradicionales. Y si además esa habilidad permite trabajar en remoto o prestar servicios a mercados internacionales, el impacto puede ser todavía mayor. Para mucha gente en España, esto ya no es una teoría lejana, sino una realidad muy tangible.
Cobrar mejor no siempre exige cambiar de ciudad ni empezar de cero, a veces exige volverse más valioso para un mercado más amplio. Lo más profundo de todo esto es que estos activos tienen algo en común, nacen de dentro hacia afuera. No empiezan en una cotización bursátil ni en una notaría, sino en una decisión interior de dejar de ver tu experiencia como algo cotidiano y empezar a verla como algo convertible en valor. Muchas personas llegan a los 40, 50 o 60 creyendo que su margen ya se estrechó, que el gran tren pasó o que las grandes oportunidades pertenecen a gente más joven, más técnica o con más contactos. Y sin embargo, a menudo ocurre justo lo contrario. A esa edad se acumulan años de oficio, criterio, errores corregidos, intuición práctica y comprensión humana que pueden convertirse en activos con una fuerza enorme si se ordenan bien. La experiencia, cuando se empaqueta con inteligencia, puede generar dinero durante mucho tiempo, y ese dinero no solo vale por lo que entra, sino por lo que representa: independencia, dignidad, capacidad de maniobra y una relación más libre con el futuro. Por eso los pequeños negocios, la propiedad intelectual y las habilidades personales no son simples complementos simpáticos dentro de una estrategia financiera, son columnas muy serias de construcción patrimonial, tienen la capacidad de crecer, de adaptarse, de cobrarse muchas veces y de acompañarte en etapas distintas de la vida. No requieren perfección, pero sí iniciativa. No prometen resultados instantáneos, pero sí una recompensa proporcional para quien construye con constancia. Y quizá esa sea la gran lección, que una parte importantísima de la riqueza no está solo en comprar activos externos, sino en atreverte a convertir tu conocimiento, tu capacidad y tu experiencia en algo que también te pertenezca, que también produzca y que también siga trabajando cuando tú ya no quieras depender exclusivamente del siguiente sueldo. La cartera ideal no nace de enamorarse de un solo activo, sino de entender que la vida financiera real es demasiado compleja como para depender de una única apuesta. Esa es una de las ideas más importantes y, al mismo tiempo, más liberadoras de todas. No existe una fórmula universal que sirva igual para todo el mundo. No hay un activo mágico que resuelva por sí solo el futuro financiero de una persona. Igual que no existe una edad, un salario o una situación vital idéntica entre dos familias. Por eso resulta tan peligroso copiar carteras ajenas o repetir consejos generales sin filtrar nada. Lo que encaja para alguien de 35 años, con ingresos crecientes, sin hijos y alta tolerancia a la volatilidad, puede ser completamente inadecuado para otra persona de 58, con responsabilidades familiares, menos margen de error y una necesidad mayor de estabilidad. Ahí está la clave. La cartera ideal no se construye alrededor de lo que suena mejor, sino alrededor de lo que mejor encaja contigo, con tu etapa de vida y con la forma en que de verdad soportas el riesgo. Esa combinación debe tener sentido tanto financiero como emocional, porque una cartera no solo tiene que rendir bien sobre el papel, también tiene que poder sostenerse en la vida real sin que te rompa por dentro cada vez que el mercado se mueve, sin que te obligue a asumir riesgos que no te dejan dormir o sin que te dejes sin liquidez cuando más la necesitas. Por eso diversificar no es una recomendación decorativa, es una forma de construir resistencia. Significa mezclar activos de crecimiento, activos defensivos, activos que generen ingresos y activos que aporten flexibilidad. Significa aceptar que unas piezas estarán para empujar con fuerza, otras para proteger, otras para dar flujo de caja y otras para darte margen de reacción. Y esa arquitectura importa muchísimo más que la fantasía de acertar con la mejor inversión. Además, una buena cartera evoluciona contigo. No debería parecerse exactamente la de una persona de 40 años que aún está en fase de acumulación agresiva, con tiempo por delante y capacidad de asumir más volatilidad, a la de alguien de 60 que ya empieza a priorizar estabilidad, defensa patrimonial y generación de ingresos. En la primera etapa, quizá tenga más sentido dar más peso a fondos indexados globales, habilidades que aumenten ingresos, alguna inversión inmobiliaria o exposición a crecimiento. En la segunda, puede resultar más lógico reforzar dividendos, bonos en dólares, una vivienda habitual pagada, liquidez estratégica o herramientas que aseguren más tranquilidad. Eso no significa abandonar el crecimiento, sino equilibrarlo mejor con la protección. En el fondo, la diversificación bien entendida es eso: adaptar la mezcla a lo que necesitas ahora sin dejar de pensar en lo que necesitarás después. La gran belleza de una cartera bien construida es que trabaja en silencio. No necesita titulares brillantes ni movimientos constantes para demostrar su valor. De hecho, muchas veces funciona mejor precisamente cuando dejas de tocarla sin criterio y permites que cada activo cumpla su papel con el tiempo. Unos crecerán más despacio, otros parecerán aburridos, otros brillarán solo en ciertos momentos, pero juntos forman algo mucho más sólido que cualquiera por separado. Y ahí está la lección profunda: la riqueza seria rara vez se construye apostándolo todo a una sola idea. Se construye con una canasta bien pensada, coherente con tu edad, tus ingresos, tu tolerancia al riesgo y tu forma real de vivir el dinero. No hay fórmula perfecta única, hay una combinación inteligente que, con paciencia y disciplina, puede llegar a parecerse mucho a la tuya. El sistema en el que vivimos está diseñado con una precisión casi invisible para empujarte a consumir pasivos, no a poseer activos.
Y esa es una de las verdades más duras de aceptar, porque explica por qué tantas personas trabajadoras, responsables e incluso prudentes llegan a los 50 o 60 años con la sensación de haber corrido mucho sin haber construido una base realmente sólida. Desde que te despiertas hasta que te acuestas, todo a tu alrededor compite por una sola cosa, que gastes. Anuncios de coches nuevos, móviles nuevos, reformas, vacaciones financiadas, ropa, suscripciones, créditos cómodos, pagos a plazos que parecen pequeños, ofertas que convierten el deseo en urgencia. Todo el entorno comercial está pensado para que consumir te resulte natural, rápido y emocionalmente satisfactorio. En cambio, casi nadie aparece en tu vida para decirte con la misma insistencia: ¿has pensado este mes en comprar una pequeña parte de un fondo indexado? ¿Has reforzado tu cartera de activos? ¿Has destinado algo a construir una fuente futura de ingresos? Ese silencio no es casual. El sistema gana mucho más cuando compras cosas que te vacían que cuando compras cosas que te fortalecen. Ahí está la trampa más profunda. Mucha gente cree que el problema es gastar demasiado por falta de disciplina individual, cuando en realidad también hay una arquitectura entera diseñada para que eso ocurra. El crédito fácil, la publicidad constante y ciertos hábitos sociales convierten el consumo en una especie de piloto automático. Te acostumbras a mejorar el coche antes que la cartera, a cambiar de móvil antes que reforzar tu fondo de emergencia, a celebrar un aumento de sueldo con más gasto fijo en lugar de con más propiedad real. Y como todo eso está normalizado, no parece una decisión financiera grave. Parece vida cotidiana, parece progreso, parece merecido, pero poco a poco va formando una estructura en la que casi todo lo que entra sale rápidamente hacia obligaciones, cuotas y gastos que exigen dinero cada mes sin devolverte verdadera libertad. Así se construye una vida aparentemente estable, pero muy vulnerable. Una vida donde cada subida de precio se nota demasiado, donde cada imprevisto altera el equilibrio y donde el trabajo deja de ser una herramienta para crear patrimonio y se convierte en una cinta de correr que no te permite bajarte nunca. Lo más inquietante es que a casi nadie se le enseña de verdad a comprar activos de forma constante. Se habla mucho de ahorrar, pero mucho menos de poseer. Se recomienda prudencia, pero raras veces se explica que en un mundo con inflación, impuestos, vivienda cara y costes crecientes, limitarte a guardar dinero sin una estrategia de activos puede ser una forma lenta de empobrecerte. En España esto se ve con especial claridad. Personas con años de esfuerzo, con nóminas dignas y con vidas aparentemente ordenadas descubren, al mirar atrás, que buena parte de su energía se fue en sostener consumo, vivienda sobredimensionada, financiación cómoda y gastos que nunca se transformaron en algo que siguiera trabajando a su favor. Y ahí aparece la diferencia clave entre vivir atrapado por el sistema o empezar a salir de él, dejar de actuar solo como consumidor y empezar a actuar como propietario. Propietario de una parte del mercado, de una fuente de ingresos, de una habilidad monetizable, de un activo que sube de valor o que paga mientras tú sigues con tu vida. La gran lección es esta: si no construyes activos de manera deliberada, alguien construirá los suyos con tu consumo. Esa frase resume mucho más de lo que parece. Cada cuota que aceptas sin pensar, cada hábito de gasto automático, cada decisión tomada para aparentar en lugar de fortalecer tu posición futura, alimenta la riqueza de otro. Mientras tanto, tú puedes pasar años creyendo que el problema es que aún no ganas lo suficiente, cuando quizá el problema real es que casi nadie te enseñó a convertir una parte de lo que ganas en algo que permanezca. Por eso despertar financieramente no consiste solo en gastar menos, sino en romper ese guión. En preguntarte, con honestidad, qué parte de tu esfuerzo está yendo a pasivos y qué parte está construyendo algo que un día te devuelva tiempo, estabilidad y margen. Porque el sistema no va a empujarte hacia ahí. Esa parte te toca construirla a ti, con intención, con criterio, y con la valentía de dejar de vivir solo como cliente para empezar a vivir también como dueño. El plan práctico final tiene tanta fuerza precisamente porque no se queda en la teoría ni en la típica motivación hueca que dura 2 días y luego desaparece. Combina algo mucho más valioso: acción inmediata y cambio mental profundo. Y esa combinación importa, porque muchas personas, especialmente a partir de los 40 o 50 años, ya no necesitan más frases bonitas sobre el futuro. Necesitan un camino claro para empezar a ordenar su realidad financiera sin seguir perdiendo tiempo. El primer paso es casi incómodo, pero absolutamente necesario: hacer una auditoría honesta de lo que de verdad posees. No de lo que aparenta valor, no de lo que te gustaría considerar patrimonio, sino de lo que realmente tienes. Sentarte con papel, una hoja de cálculo o una libreta y listar activos y pasivos cambia mucho más de lo que parece, porque cuando por fin pones números delante de los ojos, desaparece la niebla. Y muchas veces el problema no era solo la falta de dinero, sino la falta de claridad. No puedes corregir lo que no quieres mirar. No puedes construir algo sólido sobre una imagen borrosa de tu situación.
A partir de ahí, el siguiente movimiento es levantar una base que no se derrumbe con el primer golpe, un fondo de emergencia real. No simbólico, no improvisado, no una cuenta vacía disfrazada de tranquilidad. Un colchón verdadero, pensado para cubrir entre 3 y 6 meses de gastos, que te permita atravesar una mala racha sin tener que vender inversiones en el peor momento o endeudarte cuando ya estás bajo presión. Esa base, además, debería estar distribuida con inteligencia, parte en euros para el día a día y parte en una moneda fuerte o en instrumentos defensivos si tu estrategia patrimonial lo justifica. Lo importante no es solo la cantidad, sino su función. Un fondo de emergencia no está para emocionarte ni para batir al mercado, está para proteger toda la estructura que estás levantando. Es el suelo firme sobre el que se apoya todo lo demás. Después viene una decisión que demasiada gente deja pasar durante años: aprovechar las ventajas fiscales disponibles. En España, esto significa entender bien qué instrumentos pueden ayudarte a diferir o reducir carga fiscal dentro de los límites vigentes, y hacerlo antes de que pasen más años sin usar ese margen. Cada euro que entra en una estructura fiscalmente eficiente no solo trabaja por rentabilidad, también te evita regalar más de la cuenta al sistema. Y eso, con el tiempo, pesa muchísimo. Lo mismo ocurre con la automatización de la inversión. Configurar aportaciones periódicas a fondos o ETF bien elegidos y dejar de depender del estado de ánimo, del titular de la semana o de la falsa búsqueda del momento perfecto es una de las decisiones más adultas que una persona puede tomar con su dinero. Porque elimina fricción, reduce errores emocionales y convierte el progreso en hábito. El mercado no tiene que gustarte cada mes. Basta con que tu sistema siga funcionando aunque tú tengas dudas, cansancio o distracciones. El plan también insiste en algo decisivo. No basta con tener activos en papel. Conviene incorporar, poco a poco, al menos una fuente de ingresos que no dependa por completo del mercado bursátil. Puede ser una vivienda bien planteada, una SOCIMI, un negocio paralelo, un servicio profesional, un curso, una pequeña estructura que genere flujo. No hacen falta 20 cosas a la vez. Hace falta impulso. Hace falta empezar a construir una segunda vía. Porque una sola fuente de ingreso deja a cualquiera en una posición mucho más frágil de lo que parece mientras todo va bien. Y aquí aparece otra de las partes más contundentes del plan: eliminar agresivamente la deuda cara. Muy pocas decisiones ofrecen una rentabilidad tan clara como matar una deuda que te cobra intereses abusivos. Mantener tarjetas o préstamos caros mientras intentas invertir es, muchas veces, una contradicción matemática y emocional. No se trata solo de cuánto ganas, se trata de cuánto te están drenando por detrás sin que lo notes cada día. Junto a todo esto, hay un elemento que suele parecer aburrido, y precisamente por eso tanta gente lo descuida: proteger lo que ya estás construyendo. Seguro de vida si hay personas que dependen de ti, un seguro médico serio, un testamento básico, poderes necesarios y una estructura mínima de protección jurídica y financiera. Estas decisiones no generan adrenalina, no lucen bien en redes y no dan conversación brillante en una cena, pero son las que evitan que años de esfuerzo se rompan por un evento mal resuelto. La riqueza que no se protege es mucho más frágil de lo que la mayoría quiere admitir. Y ahí está una de las grandes verdades del patrimonio real. Lo defensivo no es secundario, es parte central del juego. Ahora bien, todo esto sería incompleto sin el giro final, que es también el más profundo, el llamado activo número 20, tu tiempo y tu atención. Puede sonar menos glamuroso que un fondo, una propiedad o una acción tecnológica, pero en realidad es el activo que hace posibles los otros 19. Porque todos requieren lo mismo al principio: horas de tu vida para aprender, pensar, decidir, revisar, corregir y mantener el rumbo cuando el ruido aprieta. Quien no protege su atención termina regalándola a distracciones, consumo automático, noticias inútiles y decisiones impulsivas. Y quien no protege su tiempo termina diciendo que no puede ocuparse de su dinero mientras lo entrega sin darse cuenta a hábitos que lo empobrecen lentamente. Esa es la parte más incómoda y más transformadora a la vez. Muchas personas no fracasan financieramente por falta de inteligencia, sino por falta de enfoque sostenido. No porque no hayan oído buenos consejos, sino porque no reservaron espacio mental para convertirlos en sistema. Por eso este plan práctico no es solo una lista de pasos. Es una invitación a dejar de tratar el dinero como algo que se improvisa cuando sobra un rato. Es entender que gestionar tu patrimonio no es una tarea secundaria, sino una forma de defender tu futuro. En el fondo, la gran enseñanza es que construir riqueza no depende de una única decisión brillante, sino de una secuencia de decisiones sensatas repetidas con constancia. Mirar con honestidad lo que tienes, crear una base segura, invertir con método, abrir nuevas fuentes de ingresos, cerrar fugas costosas, proteger lo importante y reservar atención para todo ello. Ahí está la diferencia entre vivir reaccionando y empezar, por fin, a dirigir. Porque cuando tu tiempo y tu atención dejan de estar secuestrados por lo urgente, por el miedo o por el consumo automático, todo cambia, y entonces sí, los otros activos empiezan de verdad a funcionar contigo, para ti y a favor de la vida que quieres construir. La gran lección de este contenido es que la riqueza no se construye solo trabajando más, sino aprendiendo a poseer cosas que sigan trabajando aunque tú no lo hagas.
Ese es el cambio mental que transforma una vida financiera. Mucha gente pasa años enteros esforzándose, ahorrando lo que puede y sintiendo que nunca avanza, no porque le falte disciplina, sino porque concentra toda su energía en sobrevivir con el sueldo y en pagar pasivos que consumen su futuro. El mensaje profundo aquí es que el verdadero progreso empieza cuando dejas de pensar solo en ingresos y empiezas a pensar en activos, cosas que te protegen, te pagan, crecen contigo o te dan opciones cuando el mundo se complica. También recuerda algo esencial: no basta con conocer los activos correctos, hay que actuar, construirlos poco a poco y proteger lo que ya has logrado. Y por encima de todo, hay un activo que sostiene a los demás: tu tiempo y tu atención. Si los regalas al ruido, al consumo impulsivo o a la distracción constante, los otros activos nunca llegarán a madurar. Pero si los diriges con intención, aunque sea poco a poco, puedes cambiar por completo tu trayectoria. En la vida real, no se trata de encontrar una solución mágica, sino de tomar decisiones pequeñas, inteligentes y constantes que te acerquen a poseer tu futuro en lugar de alquilarlo.